Ese es el Titanic navegando en una tormenta. ¿Titanic Hospital? Titanic en colores en blanco y negro. Titanic, ¿qué te hicieron? Titanic, ¿ese eres tú? ¿Cómo que hay dos Titanics? Hola amigos navieros, ¿cómo están? ¿Creían que el Titanic era el único ejemplar de su clase? La respuesta es no, porque el Titanic tuvo dos hermanas gemelas y cada una tenía sus nombres. Esta es Olympic y esta otra es Britannic. Las tres pertenecían a esta empresa naviera, White Star Line. Aunque lamentablemente ya no está esta empresa, pero echemos un ojo y analicemos sobre estos tres gigantes a vapor. Notemos sus diferencias. Antes de iniciar, sé que estos barcos son iguales del uno al otro, pero voy a decir sus diferencias. Así que ¡comenzamos! El RMS Olympic fue el primer barco ejemplar de la clase Olympic, construido por los astilleros Harland & Wolff de la compañía White Star Line, diseñado por Thomas Andrews. Este barco tuvo una vida útil de 1911 a 1935, usado en la Primera Guerra Mundial hasta 1918, y fue desguazado en septiembre de 1937. Y ahora vamos con el RMS Titanic. El RMS Titanic fue construido de 1909 a 1911, o sea, un año después del Olympic. El Titanic, todos ya conocemos su historia, ¿verdad? Pero igual diré su historia. El Titanic zarpó de Southampton a Nueva York el 10 de abril de 1912. Y 4 días después, el Titanic tuvo su cruel destino. Chocó con un iceberg y se hundió en 3 horas. El HMHC Britannic era el tercer y último ejemplar de la clase Olympic. Estaba ideado para ser de pasajeros. Era exactamente igual al Titanic. Fue usado como buque hospital debido a la Primera Guerra Mundial. Te preguntarás, ¿le pasó algo malo como el Titanic? La respuesta es sí. El Britannic, frente a las costas de Kea, golpeó una mina marina y se hundió en 55 minutos. Murieron 30 personas aproximadamente. El RMS Olympic a primera vista se parece al Titanic. Bueno, en realidad idéntico. Pero si miras fijamente, el Olympic tiene sus cubiertas abiertas, mientras que las de su hermana gemela, Titanic, hagamos zoom por favor, se puede notar claramente que están cerradas a un 50%. Misma cosa con Britannic. Las tres son igualitas, pero algunas personas pueden notar claramente la diferencia. Como yo puedo notar varias diferencias del Britannic con las de sus dos hermanas gemelas. Y otra diferencia notable entre el Titanic y su hermana gemela, Olympic, son sus puentes de mando. Las alas de puente del RMS Olympic no sobresalen, quedan tal y como estaban, mientras que su hermana gemela Titanic sobresalen un poco tanto en babor como en estribor. Por cierto, quería decir que las cubiertas del Titanic y Britannic están cerradas a un 50%. Me refería a la cubierta. Les digo para que no se pierdan entre las 10 cubiertas que tenía el Titanic y sus hermanos. Y hablando de puentes de mando, la timonera del Titanic era totalmente plana.
mientras que la del Olympic era totalmente curva, pero no tanto. Y con el Britannic, no sé si la timonera del Britannic tenía un parecido con la del Olympic o con la del Titanic, pero lo más probable es que tenga mucho parecido con el Titanic. El Britannic, a diferencia de su hermana Titanic, tenía más botes salvavidas, y esto fue debido a que el naufragio del Titanic fue tan trágico, se le pusieron más botes salvavidas, mientras que el RMS Titanic tenía 8 botes salvavidas en babor y en estribor. Mientras tanto, el RMS Olympic tenía más o menos la exacta y misma cantidad que el Titanic, pero gracias al naufragio del Titanic aumentó la cantidad de botes. El Titanic se distinguía en que la antesala que servía de entrada a primera clase, continuo a la recepción, era de menor tamaño que en la del Olympic. En su diseño original de 1911, las lámparas de techo eran distintas en la recepción y en el vestíbulo de los ascensores. La cuarta chimenea del Titanic, muchos dicen que se la pusieron de adorno, cuando en realidad servía para la ventilación de la cocina y tal vez del mismo buque. Y estoy seguro que fue lo mismo con el Olympic y el Britannic. Típico de las películas de cuando ponen barcos de 4 chimeneas, siempre le ponen humo a cada una. Y también hubieron barcos de 4 chimeneas que lanzaban humo en la cuarta chimenea en la vida real. Quizás alguna vez te hayas preguntado cómo sonaba el silbato real del Titanic. Bueno, encontraron su silbato real, pero lo hicieron soplar a aire comprimido. Y la pregunta es, ¿cómo sonaba el silbato del Titanic a vapor comprimido? Lo más parecido que tenemos al sonido del silbato del Titanic es el sonido del silbato del Normandie y del Olympic, que eran del mismo tipo que usaba el Titanic y el Britannic. Y ahora escuchemos el silbato del RMS Olympic, que pertenece a una grabación de 1934. También oiremos los demás silbatos de los dos hermanos del Olympic.
díganme en los comentarios qué silbato de la clase Olympic te gustó o te llamó la atención. Ah, y es hora de los datos curiosos de estos barcos. La clase Olympic originalmente iba a tener otro diseño. Sí, escucharon bien. La clase Olympic iba a tener otro diseño. Cuando el Lusitania y el Mauretania fueron lanzados al agua, la White Star quería barcos más grandes. Y eso fue debido a que en esos tiempos había mucha competencia. Se hicieron varios diseños conceptuales hasta que ganó el diseño que todos conocemos. También otra curiosidad es que los 3 barcos de la clase Olympic iban a hacer la ruta Southampton-Nueva York. El RMS Olympic hizo esa ruta, pero el Titanic, ya saben la historia, se hundió hasta el fondo del Océano Atlántico y ahí quedó. Aunque igual también hay videos de qué pasaría si el Titanic hubiera llegado a Nueva York. Y ahora vamos con más curiosidades. Hubo un libro que se escribió 14 años antes del hundimiento del Titanic, llamado Futilidad o el naufragio del Titanic. Curioso, ¿no? Para que se imaginen la historia, imagínense la historia del Titanic escrita en un libro, pero solo que cambian el nombre Titanic por Titán. Familiar el nombre, ¿no? Por lo del submarino implosionado con millonarios. Aunque también mencionan que el Titán, obviamente el barco Titán, no el submarino Titán, tenía las mismas características o algo similares a las del Titanic. El Britannic obtuvo su propia película, pero no fue tan popular. Y recuerdo haber visto esta película. Aunque también el Britannic debería ser conocido, como lo es el Titanic. Y hasta aquí llegó diferencias entre el Titanic y sus hermanos gemelos. Espero que este video haya sido de tu interés. Y si te gustó, dame un like y compártelo con tus amigos o con quien sea que sepa y quiera saber sobre el Titanic. También, si quieres, te puedes suscribir a mi canal, ya que hago gameplays, videos sobre barcos y trenes, algo de memes, algo de dibujos y un poco de música y covers. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.